¿Se puede perder la salvación? Pastor Quinteros, Hebreos 10, 26 al 29, ¿demuestra que la salvación se pierde? ¿Podría explicarlo, por favor? Y estos textos son los preferidos de aquellos cristianos que creen que la salvación se pierde. Y antes de explicar sobre esto, hermanos, quiero decirles que esto no es doctrina fundamental. Y si hay algún cristiano que cree que la salvación se pierde, pues no hay ningún problema. Seguimos siendo hermanos. Pero su vida será triste porque siempre andará preocupado, pensando que se puede perder la salvación. Ahora leamos lo que dicen estos versículos. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahora, tenemos que recordar que esta carta fue dirigida a hebreos, es decir, a israelitas que se habían convertido a Cristo. Pero en medio de ellos había un grupo de incrédulos que nunca nacieron de nuevo. Y esto se ve también aún dentro del mismo cristianismo. No todos los que son parte de una iglesia local son verdaderos cristianos nacidos de nuevo. Y es ahí donde surge el problema. Y cuando vemos el versículo 26 y 27, muchos agarran estos textos para decir que la salvación se pierde. Y aquí surge una pregunta. ¿Es verdad que la salvación se puede perder? Y el escritor de Hebreos repite esta enseñanza, porque ya la había enseñado en el capítulo 6, versículos 4 al 6 de este mismo libro. Ahora, el argumento de los que creen que la salvación se pierde es porque esas personas fueron iluminadas y recibieron el conocimiento de la verdad. Pero si nosotros vemos el contexto, en ninguna parte habla de personas que recibieron la salvación y ahora están perdiendo esa salvación. No, sino que aquí habla de personas que solo fueron iluminados por la palabra de Dios. Recibieron el conocimiento de la verdad y nada más, pero nunca fueron salvas. Y ese es el meollo del problema. ¿Por qué? Porque muchos cristianos creen que si alguien es iluminado con la palabra de Dios y recibe el conocimiento de la verdad, pues ya es salvo. Pero eso es mentira, eso es un error. Y Jesús mismo enseña sobre esto, que no todos los que reciben el conocimiento de la verdad, no todos los que son iluminados con la palabra de Dios son salvos. Y lo vamos a respaldar con la escritura. Mateo capítulo 13, versículo 3. Y el contexto nos habla de la parábola del sembrador. Pero yo quiero enfocarme en la explicación de esta parábola. Y vamos a leer los versículos 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y aquí Jesús nos está hablando de un primer grupo de personas que recibieron la palabra. Pero, como no entendían la palabra, vino el diablo y les quitó lo que les fue sembrado. Ahora, si ustedes son observadores, hermanos, se darán cuenta que este primer grupo de personas recibieron la palabra. Pero eso no significa que eran salvos y que después perdieron su salvación. No, para nada. Pero pueden ver que no todos los que reciben la palabra de Dios significa que son verdaderamente salvos. No, no. Esos hombres nunca nacieron de nuevo. Sigamos avanzando. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y aquí vemos un segundo grupo de personas que también reciben la palabra. Es más, por un tiempo inclusive son parte de una iglesia local. Por eso dice el Señor que la reciben con gozo. Pero cuando viene la aflicción, la prueba, la tribulación, se apartan porque son de corta duración. Ahora, ¿eso significa que estos hombres perdieron su salvación? No, para nada. Nunca fueron salvos, pero tuvieron la oportunidad de ser iluminados y de recibir la palabra. Pueden ver que no todos los que son parte de una iglesia local son verdaderos cristianos, sino que vienen por un tiempo. Y esto se puede ver en las iglesias locales. Hay personas que vienen por un tiempo y luego desaparecen. Pero ¿cuál es el argumento de las personas que ignoran la escritura? Ah, no, perdió su salvación, volvió al mundo. No, nunca tuvieron la salvación. Nunca fueron un buen terreno de corazón. Nunca fueron verdaderos cristianos, sino que simplemente tuvieron la oportunidad de ser iluminados con la palabra de Dios, pero nunca fueron salvos. Sigamos viendo lo que dice. Pero el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Y aquí podemos ver un tercer grupo de personas que también tuvieron la oportunidad de ser iluminados, de recibir la palabra de verdad. Pero ellos se desvían por los afanes de este mundo, por las riquezas. Y eso es lo que pasa hoy día con muchos cristianos. Pero, lastimosamente, muchos creen que esas personas perdieron su salvación. No, no es que perdieron su salvación, nunca tuvieron la salvación, sino que simplemente recibieron la palabra de verdad y nada más. Entonces, pueden ver que hay personas que pueden escuchar la palabra de Dios, pueden ser parte de una iglesia local, pero después de un tiempo se van. Y eso es señal de que nunca nacieron de nuevo, sino que simplemente tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Pero veamos qué más dice la palabra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y aquí hay un cuarto grupo de personas que sí son verdaderos cristianos, que sí nacieron de nuevo, por eso producen fruto. Hermanos, y esa es la característica del verdadero cristiano. No es como nuestros hermanos arminianos dicen, ustedes quieren fomentar con esta doctrina de la gracia que la gente vive en pecado y que haga lo que se le dé su gana, pero eso es mentira, hermanos. Eso no es verdad. Porque la Biblia es clara, que aquel que ha nacido de nuevo, como consecuencia va a dar frutos. Y esto es un sinónimo de las buenas obras, de las buenas acciones. Y esa es la característica de un verdadero cristiano. Pero esas obras, esos frutos, esas buenas acciones que nosotros hacemos, no es para ganarnos la salvación, ni tampoco para preservar la salvación, sino que eso viene como consecuencia de que ya somos salvos. ¿Pueden notar la diferencia, hermanos? Entonces, hermanos, ese pasaje de Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29, no está diciendo que se pierda la salvación, sino está hablando de esas personas que tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, fueron iluminadas con la palabra de Dios, pero nunca nacieron de nuevo. Y como conocen la palabra, fueron iluminados por la palabra, su castigo será mayor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que al que se le da más, se le exigirá más. Entonces, podemos concluir que la salvación no se pierde. Lo que pasa es que muchos cristianos no entienden que no todos los que son parte de una iglesia local son verdaderos cristianos. Solo son iluminados por la palabra de Dios y reciben el conocimiento de la verdad y nada más. Pero esas personas nunca nacieron de nuevo. Y vuelvo a repetir, no es que perdieron su salvación, sino que nunca tuvieron la salvación. Ahora, en los versículos 28 y 29, el escritor de Hebreos está haciendo una analogía entre las consecuencias que había para los que desobedecían la ley y las consecuencias de los que desobedecen conociendo la palabra deliberadamente. Y la conclusión es que ellos recibirán mayor castigo, como se los dije hace un momento, porque están despreciando al Hijo de Dios y toman por inmunda su sangre derramada, que fue el precio por nuestros pecados. Y hacer esto es una afrenta al Espíritu Santo, es decir, lo están ofendiendo. Pero en estos versículos, por ninguna parte se está diciendo que se puede perder la salvación.